2002, en marzo, llegaron a su casa y lo secuestraron la CIA y se lo llevaron a Estados Unidos para interrogarle y para hacerle preguntas sobre si estaba relacionado. Y ellos creían que sí porque su apellido era Hussein y estaba relacionado con Saddam Hussein. Entonces, primeramente lo sentaron en una mesa y le empezaron a preguntar que si pertenecía a Al-Qaeda. Y por cada vez que decía que no, lo torturaban y principalmente le hacían tortura como música alta y la tortura del waterboarding, que es una técnica que utilizan los del ejército para fingir un ahogamiento para que el detenido sufra. Y si decía la verdad le daban de comer, pero como nunca admitía que decía la verdad, pues lo tenían en régimen de hambre y le acaban con grilletes en las manos y lo ponían en el suelo con música muy alta y el tío se volvía loco. Finalmente el tío no ha confesado. Bueno, los métodos de tortura estaban basados en premio y castigo, por lo cual, primeramente, cuando el detenido no decía la verdad, se le hacían torturas y se le hacía pasar muy mal, y cuando mostraba síntomas de que podía decir la verdad y ellos creían que hacía lo que querían los policías, pues le daban tabaco y lo recompensaban por lo que habían hecho. Y cuando no lo hacían, lo sentaban y lo dejaban solo y volvían a preguntarle una y otra vez hasta que decía la verdad y lo recompensaban. Y sus compañeros hicieron como una especie de plan para, como saben que si dicen la verdad los recompensan, pues cuando decían la verdad lo dejaban de comer y a las pocas horas lo mataban. Entonces, yo quería hablarlo sobre las dificultades que existen durante la infancia para el aprendizaje durante el visionado de la televisión. O sea, tú ves la televisión cuando eres pequeño, entonces tú puedes aprender muchas cosas buenas, muchas cosas malas, que te pueden influir bien o te pueden influir mal a lo largo de tu vida. Pero esas cosas te pueden afectar, ¿vale? Pero hay una cosa peor todavía que aprender mal o aprender bien, que es la dificultad de aprendizaje, porque cuando tú estás viendo la televisión hay un aprendizaje, pero hay un aprendizaje pasivo. Entonces, el aprendizaje pasivo consiste básicamente en que tú anulas tu mente y captas todo lo que estás viendo. Y no hay más. Entonces, cuando tú llegas a clase aquí, pues es un aprendizaje activo en el que tú no prestas atención. Entonces, no logras captar lo que el profesor te quiere dar. Eso a muchos de nosotros nos pasará, puesto que con la era de los ordenadores, de los televisores, de los móviles, estamos con el aprendizaje pasivo. Y antes pues no había tantas cosas, entonces no sé si eso puede influir a la hora de aprender la diferencia entre ahora y antes, si antes la gente tenía más capacidad de aprender que la gente que tiene ahora, por el hecho de que hemos desarrollado el aprendizaje pasivo. Otra cosa más, pues ¿qué podríamos hacer para motivar al niño desde la más tierna infancia para que desarrollara su aprendizaje activo? Pues motivarle en la lectura, en el estudio, pero no como un castigo ni como una tarea, sino dentro de las horas de juego, incluirle libros que a él le gusten, incluso ofrecerle dinero, acompañarle a ferias del libro, a librerías, y ofrecerle tú el dinero a él para que él vaya contigo y sepa elegir el libro y que merece la pena realmente, sea un lector crítico y que sepa lo que está leyendo, porque muchas veces nos pasa eso, que estamos leyendo y no nos estamos enterando de lo que estamos leyendo, y así es muy difícil aprenderse las cosas. Ya está, solamente quería poner sobre la mesa los problemas que existen por el visionar televisión en el aprendizaje. Bueno, yo he reflexionado sobre un programa de televisión donde a los participantes del programa tienen que pasar una prueba para ser premiados con dinero. Y una de esas pruebas, por ejemplo, es asquerosa, como comer cucaracha batida o meterse en una caja con arañas durante 1 minuto. Y son pruebas que las hacen a ellos sabiendo lo que más les molesta. Por ejemplo, le preguntan antes
Si es... ¿Cómo es que no me sale la palabra? Si le tienes fobia a la araña, pues te cogen y te lo hacen adrede y te meten arañas. Si le tienes fobia a los gusanos, te meten gusanos y cosas de esas, ¿no? Y por ejemplo, hay otros, cuando superan todos los niveles, hay un nivel que se llama el nivel del dolor. Y como ya han superado todos los niveles, nadie, pues ya se llevan el dinero para casa y nadie elegía ese nivel. Hasta que un cierto participante decidió utilizar ese nivel y en el sobre, cuando lo abrió, ponía que era un viaje donde él quisiera, en la parte del mundo, y no era nada de dolor, por lo cual nadie lo elegía hasta que lo eligió él y ganó ese premio. Y yo la reflexión es que cualquier persona por dinero hace cualquier cosa, pero cualquier barbaridad como las que nunca harían, como por ejemplo he puesto antes, si tienes fobia a las arañas nunca te meterías en una caja con arañas, ¿no? Pero por dinero hacen eso y cualquier cosa, ¿no? Los premios castigos, ¿vale? Pero si son un buen método para educar a nuestros hijos, ¿vale? Como sabéis, si queremos una buena conducta de nuestro hijo, queremos mostrarle un cariño, o agradecerle algo que ha hecho bien, obligarle a hacer algo que nunca haría, usamos el método de premio y castigo, ¿vale? La información que he sacado es sobre una página web de una asociación de padres y madres, de padres y madres, ¿vale? Y los padres dividen los castigos, dividen en dos partes, los premios por un lado y los castigos por otro. Los premios no son tan efectivos porque, según los datos que tengo, no se usan con tanta efectividad como se deberían usar, porque muchos padres le ofrecen a sus hijos premios a pesar de que su hijo es un manta tanto a nivel de estudiante como en acercarse ni el huevo y le falta respeto. Pero, cambiando los porcentajes radicalmente, ¿vale? Los castigos sí son más efectivos, porque los padres conocen perfectamente al hijo y saben qué hacer, cómo castigarle, buscar los métodos, o sea, adentrarse en él para fastidiarlo. Según el uso que tengamos, ¿vale? Los castigos y los premios se pueden dividir en una amplia clasificación, pero yo he cogido tipos de castigos, los tipos. Están tipos de premios, los tipos de premios previstos e imprevistos y los tipos de castigos previstos e imprevistos. Los tipos de premios previstos son los que tú has llegado a un acuerdo previamente con tu hijo. Si me apruebas esto, te compro una moto, si haces esto, tienes esta recompensa. Pero los premios imprevistos son los que, sin ser previamente avisado, tú ves un buen carácter en el hijo y se lo quieres agradecer para que él sepa que si hace eso otra vez va a tener una determinada conducta contigo. Mucho para agradecerle a los primeros a nuestros hijos, se lo podemos agradecer mediante un afecto, mediante el cariño. Lo que más recalcan los padres es mediante el cariño, que el hijo se sienta protegido por su padre o incluso dinero, móviles, etc. ¿vale? Y los tipos de castigos previstos e imprevistos. Los previstos son los que el hijo sabe que está haciendo algo mal y que va a tener castigo. Entonces el hijo tiene una mala conducta, tiene un castigo y se jode. Y los imprevistos son los que el hijo hace algo malo, piensa que lo que está haciendo no es malo, pero en realidad el padre sabe que está haciendo algo malo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? Castigado. A ver, los premios y los castigos no son, o sea, hay que usarlos determinadamente, ¿vale? O sea, no hay que usarlos siempre a los hijos, ¿vale? Porque puede fallar el tipo de educación. Incluso muchos padres dicen que a partir de una edad deja ya de funcionar, o sea, que ya los hijos pasan de ti. Recalcabas que sobre los 13, 14 años ya los hijos ya pasaron del tema y ya está. Yo quería poner un caso, ¿vale? Que he investigado, ¿vale? Entre mi familia, sobre un familiar que utiliza los premios y castigos. Yo creo que básicamente porque él se educó en las escuelas militares. Él se educó con, si haces esto bien, si haces esto mal, pues va a tener un castigo. Tiene 2 hijas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a sus hijas les está educando mediante hacer esto bien, si haces esto bien, tienes esto, si haces esto mal, a la mierda. ¿Qué pasa? Que las hijas van creciendo y van pasando al padre. Escuchan, pero pasan de buena mierda. Yo lo dejo en el aire, ¿vale? Como una pregunta para que vosotros reflexionéis. Yo como voy a hablar de premio y castigo, ya ha explicado mi compañero lo que es. Y yo voy a hacer un caso particular de mi familia, que a mi prima chica desde que nació la han tenido muy consentida y siempre que ha hecho algo bien le dan un premio y si hace algo mal le dicen no hagas eso, pero no le dan castigo ni nada, sobre todo premio. La niña está creciendo y se ha acostumbrado a eso, a hacer algo bien, premio. Y lo que se ha convertido en una consentida, que no hace las cosas como tiene que hacerlas, sino se refiere a
algo mal, no le damos castigo. Y si quiere algo, así tontea un poquito, pues le den el premio que le quiere. Yo esto quiero decir que a los niños que saber tratarlo, no le puedes dar todo, pero tampoco hay que darle todo. Tienes que tener un término medio para saber educarlo. Si a un niño le quitas todo, pues al final se va a terminar sin hacerte caso, sin pasando de ti, pues siempre va a estar castigado. Y si le das todo, vas al revés, va a pensar que su padre es un pelele de ella, que si ella quiere esto, pues le va a dar. Bueno, yo lo que quería hablar era de la capacidad de la manipulación para los seres humanos y tengo dos ejemplos. El primero era que, por ejemplo, yo tengo 50 euros y quiero que una persona se lleve una hostia por la cabeza que se acuerde toda su vida. Y yo doy esos 50 euros en juego, por ejemplo, quiero que esa persona los pongo y el primero que se disponga a hacerlo, pues se va a llevar esos 50 euros. Ahí lo que estoy haciendo es manipular a esas personas a cambio de una recompensa y sin embargo yo no haría nada en ese momento. Porque lo que estoy haciendo es manipular a las personas a cambio de dinero. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando eres chico y estás en clase y sabes que tú le gustas a una muchacha y no tienes ganas de hacer ninguna tarea ni de coger apuntes, tú le vas a decir a esa muchacha, oye, a ver si me puedes hacer tú las tareas o coger los apuntes. Y tú sabes que esa muchacha, sin llevarse nada a cambio, va a coger y lo va a hacer ella, solamente por el simple hecho de que le guste. Y ya está. Bueno, pues yo quería hablaros de hasta dónde estamos dispuestos los adolescentes a castigar a otras personas por el simple hecho de ser aceptados entre los grupos. En la actualidad, muchas veces, por ejemplo, y ahora cada vez más, en los telediarios sale y no hace mucho, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que hace un año salía en un parque unos chavales pegándole una paliza a una niña, simplemente por el hecho de que sus amigos se lo estaban diciendo a él y entonces nos excusamos en que tenemos que ser aceptados por el grupo y tenemos que hacer ese tipo de cosas y haciendo daño, a sabiendas y todo de que a la otra persona le estamos ocasionando mucho daño y que le sienta mal y de que a nosotros no nos gustaría hacer que nos hiciesen lo mismo, pero nos excusamos en que es que bueno, como me lo han dicho, pues yo lo he hecho, de cierta forma no soy tan culpable porque yo soy quien lo han ideado y yo solamente pues lo he realizado a cabo. Y yo lo que quería decir y mi reflexión es que a veces debemos de pensar más sensato y hacer hacer a los demás lo que nos gustaría recibir a nosotros de ellos y de alejarnos de las malas compañías que nos aconsejan mal y de que a lo mejor no son tan ciertamente amigos, son tan buenos cuando para ser aceptados por ellos tenemos que hacer cosas que dañan a la salud de las demás personas. Y eso, el ser aceptado con los amigos, pues sería como el premio. Y si tú no realizas a cabo, por ejemplo, la maltratación a otra persona o el tipo de pruebas que te exijan entre tus amigos y entre tu sociedad, pues no ser asociado sería el castigo. Y, por ejemplo, ante los premios y los castigos, otro método pienso que sería el de por voluntad propia, de que si hago algo bien, sé que por mi bien voy a tener unas consecuencias que a la larga van a ser buenas. Por ejemplo, si estudio, pues sé que a la larga, por ejemplo, voy a tener un trabajo mejor que tal vez si no estudio. Y por eso que muchas veces no tenemos que esperar ni nada malo a cambio ni nada bueno a cambio, simplemente por el hecho de por nosotros mismos, por nuestra voluntad de saber que es beneficioso para nosotros y de que no. Y ya está. Bueno, pues yo voy a hablar sobre un programa de televisión que se llama Hermano Mayor. Es un estilo de cómo educar a los que ya no son tan jóvenes, sino que son casos de personas que desde chiquininos le han dado todo lo que ellos querían, siempre lo han consentido todo y ahora que son mayores y quieren hacer lo que les da la gana, pues los padres ya están hartos. Muchas veces para conseguir lo que quieren utilizan la violencia. Y los padres están hartos de eso y entonces llaman a un hombre que también pasó por su misma situación y intenta reeducarlos de una manera
de premios y castigos. Si ellos hacen mal y se comportan mal con los padres, pues les quitan las cosas, y si no, pues se las van dando. Al final del programa les cuenta, se reúnen con personas que han estado en el programa y de cómo era su situación, y como que les cambia un poco la visión de lo que y les muestran unas imágenes de cómo ellos eran al principio, y se arrepiente de todo lo que has hecho, pero así y todo. Yo lo que quiero decir con esto es que desde chiquininos se les han dado de todo, y eso no puede ser, porque si tú les consientes todo, te van a ir pidiendo más y más y más, y al final pues acaban con todo y ya está. Yo voy a hablar sobre el conductismo. Los dos mayores representantes del conductismo son Pavlov y Skinner, que son los investigadores que hacen experimentos con animales. Tras hacerlos con animales y ven que el resultado era bueno, intentaron hacer con humanos y el resultado no era tan bueno. ¿Por qué? Los humanos tenemos una forma de pensar que cada uno tiene la suya. Os pongo un ejemplo. Una madre le impone a su hija que toda la tarde le va a dar 2 trozos de chocolate. Al tiempo, la abuela le da un trozo más. Pues la niña ya, como que después de recibir los trozos de la madre, va a ir corriendo a la abuela para que le dé su trozo. Y al tiempo ya, pues la niña está descontrolada y a la madre no le hará en ningún caso. Bueno. Los premios y castigos son un medio muy efectivo, pero llega un momento en el que se te puede ir de la mano y se convierte en una espiral de que o me lo das o me lo das. Ya no lo hago bien y luego me lo das, porque la persona como que se aficiona a ello. Otro ejemplo de premio y castigo es un experimento que se hizo en una cárcel de Stanford, no sé dónde es el lugar, que es donde a unos reclusos, los guardias, los tenían muy sometidos durante un periodo de tiempo. Después ya como que le soltaron las riendas y le dejaron más libertad. Al ver que esto funcionaba y los presos tenían un comportamiento bueno, a un preso le recompensaron. Los otros presos, a ver que a ellos no le hacían nada y al otro preso le recompensaban gratamente, pues empezó a haber peleas, discusiones. Esto nos lleva a que los premios y castigos son un medio efectivo, pero llega un momento en el que una persona puede sobrepasar sus límites por un premio. Es un ejemplo más cotidiano. Una persona que le quedan 3 asignaturas, su padre dice, toma, el iPhone 5. Y a una persona que no le queda ninguna asignatura, que está limpio, pues a lo mejor no le agradecen con nada y se va con las manos vacías. Yo voy a poner un caso muy cotidiano que a mí me ha pasado y también a mi familia. Desde pequeño, cuando terminamos el colegio, llegan las vacaciones de verano y todos nosotros desde pequeños estábamos deseando salir a la calle a jugar con nuestros amigos. Pero siempre te llegaba mamá con el libro de Santillana o el SM para que hicieras tareas en verano para que nos actividades para el siguiente curso. A mí qué me pasaba, a mí me gustaba hacerlo, y menos en verano. ¿Qué hacía? Mi madre me sentaba en la mesa y me decía, hazla ahora, dice, porque si la hace por la mañana, me levantaba por la mañana temprano, te hacía muchas tareas por la mañana y por la tarde me dejaba jugar hasta cierta hora. Un día no quise hacerlo ni por la mañana, ni por la tarde, ni ninguna hora. Me dice, vale, te dejo ir todo el día, pero una condición de que mañana te tires toda la mañana y toda la tarde haciendo tareas. ¿Qué pasa? Que yo hice eso, me salí a la calle toda la mañana y toda la tarde. Y al día siguiente me tuvo toda la mañana y toda la tarde haciendo tareas. Y a mí eso pues no me gustó nada. Y desde ese momento aprendí que si primero las obligaciones y después el ocio. Si es como el premio y el castigo, si haces una cosa mala, te van a castigar con todo el día haciendo tareas. Si haces una cosa a tu tiempo, te van a recompensar por salir a la calle. Un caso, por ejemplo, mi prima pequeña no come bien, no le gusta casi nada. Y un día me hizo mi tía patatas guisadas y se las puso. No se las comió. Dice, si no te las comes, para la merienda, no se las merendó. Si no te las comes, para la cena, no se las cenó. Y al final mi primo se tuvo que acabar desayunando las patatas guisadas y mi primo y yo desayunando por tostadas o croissants. Y mi primo aprendió que si se lo come a esa hora, al día siguiente podrá desayunar chocolate, croissant, bollo, magdalena. Es lo mismo, premio y castigo. Pero
mi reflexión es que hay que saber educar a los hijos, pero con un límite de castigo y un límite de premio. Un castigo en exceso puede afectar a ese niño y un premio en exceso puede llegar a consentirlo y educarse que todo siempre se lo dé.